Hola muchachos, ¿cómo andan? Muchachas, ¿cómo andan en tanto tiempo? Bueno, hoy vamos a empezar un tema distinto, por suerte, a lo que estábamos viendo antes. Y voy a comenzar leyendo algunos problemas. Miren cuál es la idea. Voy a leer problemas, ¿sí? Voy a imaginarlos, y ahí me voy a dar cuenta qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? O qué es lo que tengo que profundizar más que nada. Bien, miren esto, ¿eh? Voy a leer un problema. Dice, en un terreno rectangular, un terreno de casa, yo lo pongo acá como un croquis, ¿sí? Después lo vamos a ver bien, pero yo para que se den cuenta, ¿no? Un terreno rectangular, estamos de acuerdo, ¿no? De 6 metros por 8 metros, de 6 metros por 8, no importa las medidas, ¿eh? Los pongo para solamente, ¿no? De 6 metros, se lo quiere dividir diagonalmente, ¿sí? Con alambre. ¿Cuánto mide el alambre? Bueno, sería eso, fíjense, un terreno rectangular, este es un alambre que se lo pone diagonalmente, y quieren saber, ¿sí? Cuánto va a medir el alambre. Bien, eso por un lado, vamos a leer otro. Hay una palmera de 3 metros de altura, me la imagino así, la palmera, ¿sí? Si bien la palmera es esta, yo me la imagino como un palito, ¿sí? Es lo mismo. Perdón. Para que una palmera de 3 metros de altura no se tuerza, le ataron desde la punta de la copa, desde acá o desde acá, ¿sí? Con un alambre, ¿sí? Voy a leer. Le ataron desde la punta de la copa con una cuerda de 5 metros, 5 metros, con una estaca en la tierra. Con una estaca en la tierra, acá hay una estaca. ¿Qué distancia hay del pie de la palmera, que es este, a la estaca? ¿Sí? Acá está la estaca, este es el alambre, esto para que no se tuerza. ¿Sí? Y podría seguir diciendo, ¿no? Podría leer, por ejemplo, una franja de color rojo atraviesa diagonalmente un azulejo. Este es un azulejo, lo voy a poner acá por si se ve, un azulejo. Hay una franja de color rojo de 3 metros de lado. Esto tiene un cuadrado, un azulejo cuadrado de 3 metros, 3 metros. Quieren saber cuánto mide esto. Bueno, esa sería la idea. O sea, fíjense una cosa. Yo lo que estoy haciendo es leyendo problemas, imaginándomelos, después nos metemos bien adentro de eso. Yo me los imagino y digo, miren, acá hay un terreno rectangular, este es un alambre, se lo quiere dividir diagonalmente, quiero saber esto. Perfecto. Hay una palmera, para que no se tuerza, le ponen un alambre, qué distancia hay acá, y un azulejo. Y así puede ser mucho, ¿no? Cuando ustedes hacen escaleras, una escalera, por ejemplo, lo voy a escribir acá, una escalera que está parada en un edificio, esto tiene tanto de altura, la escalera mide tanto, ¿sí? Entonces, yo lo que digo es, lo que yo estoy viendo es que cuando yo estoy modelizando esos problemas, yo veo que lo que se genera o lo que se construye o lo que aparece son, ¿qué son estos chicos? Triángulos. Me doy cuenta que se forman triángulos, ¿sí? Hago el modelo, me imagino, mira, este es un triángulo. Después vemos, después nos metemos bien adentro. Mira, acá es un triángulo y acá es un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estudiar más profundo los triángulos. ¿Se entiende la idea? Entonces, como recién empezamos, para algunos capaz que va a ser un repaso, hablar de triángulos, y para otros va a ser completamente nuevo. Entonces, lo que hacemos es empezar de cero y profundizamos. Fíjense, primero que nada, si hablamos de un triángulo, ¿sí? Tenemos que verlo. ¿Sí? Fíjense que acá hay cositas que salen del lado, voy a explicar todo. Por lo general, los triángulos, ¿sí? Quisiera saber los elementos de este triángulo. Fíjense que acá, estos puntos que están acá, la unión de los lados, se llaman vértices. ¿Sí? Por ejemplo, tengo acá un vértice que es A, tengo un vértice que es B y un vértice que es C. Por eso al triángulo se lo llama ABC, ¿sí? ABC, por lo general con letras minúsculas. Y se pone acá el símbolo de triángulo. ¿Estamos bien? Entonces dice elementos de ABC. Y de arriba está marcado un triángulo. Bien. Fíjense que nosotros nombramos los vértices, ¿sí? Que es el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro elemento? Porque tenemos que meternos bien de los triángulos y tenemos que ver cómo está formado para encontrar propiedades que hay metidas acá adentro. ¿Qué otras cosas ven ustedes en los triángulos? ¿Sí? Tri, de 3,
ángulos, ¿sí? Ven ángulos, ¿sí? Estos son ángulos que por lo general, los ángulos en matemáticas se marcan con letras griegas. Yo acá también podría haber puesto 1, 2, 3, pero va a confundir con lo que vamos a estudiar. Le pueden poner letras, le pueden poner símbolos, pero se acostumbra en matemática a escribirlo con letras griegas. Miren esto, ¿eh? Tenemos triángulo, tres ángulos, ¿no? Mi pregunta es, ¿están dentro del triángulo o están fuera del triángulo? Dentro, ¿no? Entonces son ángulos internos, porque están dentro, ¿sí? Y miren cómo se marca. Alfa, después si quieren pueden ver las letras griegas, vamos a usar 5 o 6 nada más. Alfa, que es como una X arada, y le pongo el símbolo de ángulo. Beta, que es una B, ¿sí? Y el símbolo de ángulo. Y esta es una E, epsilon, ¿sí? Y el símbolo de ángulo. Entonces ya sé, hay vértices, hay ángulos interiores. Después, el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3 lados, ¿no? Entonces también el triángulo puedo ver, ¿sí?, que también uno de esos elementos son los lados. Y miren cómo se marcan los lados. Acá está A y acá está B, ¿sí? Acá está A, este sería un lado. Entonces se pone AB, ¿sí? Por lo general siempre, si lo queremos hacer bien, ponemos la letra que está primero en el abecedario. Es lo mismo, pero mejor es poner AB. Y como esto, no sé si ustedes saben, no sé si lo vimos en primaria, seguro que lo vieron seguro, vieron que hay, lo voy a escribir acá, después lo borro, ¿no? Hay rectas que son infinitos puntos que no tienen ni principio ni fin. Esa es una recta. Sí, eso, y se la simboliza así. Así, justamente así, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hablar de la recta R, pondría así. También después hay algo que tiene principio y no tiene fin, ¿sí? Por ejemplo, AB, ¿sí?, que sería, tiene principio y no tiene fin, sería semirrecta. Y también hay algo que tiene principio y tiene fin, ¿sí?, que vendría a ser esto, este lado AB, y se lo hace así porque eso en realidad simboliza un segmento. Un segmento es una línea infinita de puntos. Ojo que acá hay infinitos puntos, ¿eh? Tema terrible ese de los infinitos puntos. Ustedes ven esto y van a decir, sí, acá hay infinito, acá no, sí. Acá también hay infinitos puntos. Entonces, voy a escribir un lado, ¿sí?, que es AB, y le pongo el símbolo de segmento, ¿sí? Que quiere decir que tiene principio y tiene fin. Tiene principio A y tiene fin en B. Entonces, segmento AB. Bien. Ahora, vamos a marcar este lado, ¿sí?, que es BE. Como también es un segmento, le ponemos el simbolito arriba del segmento. Y después vamos a marcar el otro, AE. Podría escribir yo EA, porque el segmento es el mismo. Si bien empieza acá y termina acá, puede ser al revés. Pero se acostumbra en matemática a poner primero la letra que va primero en el abecedario. Fíjense que acá yo le puse arbitrariamente, este podría haber sido beta, gamma, o sea, no es que porque diga alfa, alfa, beta, beta, epsilon, epsilon. No, yo le puse así para las letras más conocidas, ¿no? Para que no le suene tan difícil. No tiene nada que ver, si no se lo acuerdan no tiene nada que ver, pero para hablar correctamente desde el principio tenemos que ver cómo está formado el triángulo. Y también falta también, si son triángulos, si bien tienen ángulos dentro, ¿sí?, que se llaman ángulos interiores, también acá hay otro ángulo, ¿sí? También acá hay otro ángulo, y también acá hay otro ángulo, ¿sí?, que están fuera del triángulo, ¿sí? Entonces son ángulos, ¿cómo serán si están fuera del ángulo? Externos, fuera del triángulo, ¿no? Externos, ¿sí? Para no confundir, este se podría llamar J, K, L, no sé, Juancho, Pepe, Pedrito, no importa, ¿sí? Pero se los acostumbra a poner letras griegas y por ser la primera vez podemos poner acá beta prima, no porque este sea beta tiene que ser beta prima, puede ser otro nombre, ¿eh? Entonces tengo un ángulo externo que es beta prima, ¿sí? Tengo un ángulo externo que es epsilon prima, y como tomé la idea de ponerle prima a los demás, que también le podría haber puesto acá J, no importa, ¿eh?, alfa prima. Entonces ahí tengo los elementos de un triángulo. Esto está marcado con ángulo porque es un ángulo, alfa, beta prima, epsilon prima, alfa prima. Estos son segmentos, que son los lados del triángulo con el simbolito del segmento. Estos son los ángulos internos, A, B, alfa, beta y epsilon. Y estos son los vértices, que es la unión de los lados, que es A, B y C. Bien, ahí tenemos los elementos. Ahora lo que nos está faltando ver, diríamos empezar a ver,
¿Cómo se clasifican los triángulos? Porque ahí se hicieron triángulos. Pero no sé si se hicieron todo tipo de triángulos en eso. ¿Siguen hasta ahí? Bien. Entonces, miren esto. Hay dos, yo sé que ustedes pueden ver hasta acá, así que escribo hasta acá y después borro esto. No, voy a borrar esto. Fíjense que se clasifican de dos formas. De acuerdo a sus lados, cuando yo les nombro la palabra se van a acordar, y de acuerdo a sus ángulos. Vamos a empezar con de acuerdo a sus lados. Bien, de acuerdo a sus lados. ¿Se acuerdan que hay uno que tiene los tres lados iguales? Sí, voy a poner tres lados iguales. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Sí? Igual es X, lado látero. Entonces sería este equilátero, un equilátero. Bien. Miren cómo se simboliza. Se hace un triángulo, ¿sí? Y para marcar a simple vista que son los tres lados iguales, se marcan una patita en cada uno. ¿Sí? Quiere decir de que este lado mide igual a este y mide igual a este. ¿Sí? Después hay otro que tiene al menos dos lados iguales. Al menos dos lados iguales. ¿Sí? Esta es capaz de una palabra media rara. ¿Sí? ¿Se acuerdan de isósceles? Isósceles. ¿Sí? Miren cómo se lo marca. Un triángulo, ¿sí? Estos dos lados son iguales y este es distinto. Fíjense la definición de isósceles. Al menos dos lados iguales. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo tiene tres lados iguales, pero también tiene al menos dos lados iguales. Entonces, un equilátero es un isósceles. Mi pregunta es, ¿un isósceles será un equilátero? ¿Qué hace falta para hacer un equilátero? Tres lados iguales. ¿Y cuántos lados tienen iguales el isósceles? Dos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un equilátero es un isósceles. Porque tiene al menos dos lados iguales. Tiene tres, pero al menos tiene dos. Pero un isósceles no es un equilátero. ¿Vamos bien ahí? Bien. Y hay otro que tiene los tres lados distintos. Claro, después lo ponen distintos. Que se lo simboliza así, por ejemplo. ¿Sí? Miren, una patita, dos patitas, tres patitas. Eso quiere decir que tiene tres lados distintos. Es como una escalera, por decir, ¿no? Entonces se lo llama, voy a escribir acá, escaleno. Escaleno. Entonces, nosotros vimos, de acuerdo a sus lados, vamos a ver cuál vamos a trabajar con esto, pero estamos mencionando todo, debemos conocer todo. Estamos viendo que según sus lados se clasifican los que tienen tres lados iguales, equilátero, los que tienen al menos dos lados iguales, isósceles, y los que tienen tres lados distintos, escaleno. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, hay otra clasificación, voy a borrar esto, hay otra clasificación, ¿sí? Que ya no es de acuerdo a sus lados, va a ser de acuerdo a sus ángulos. Entonces es según sus ángulos. Y fíjense en cómo se dividen. ¿Sí? También hay tres. Y hay uno, ustedes ¿sí? Escucharon, que tiene tres ángulos agudos. Tres ángulos agudos. Tres ángulos, miren cómo se simboliza ángulos. Agudos. ¿Saben cómo se llama? Acutángulo. Acutángulo. Y si yo lo tuviera que hacer un acutángulo, tienen que ser tres ángulos agudos. Estos tres ángulos son agudos. Ahora veo alguna cosita de repaso así, que tendrían que saber. Seguro lo saben. Tres ángulos agudos, acutángulo. Ahora vamos a ver qué es un ángulo agudo. Después tenemos uno que tiene... Uno era tres ángulos agudos. Hay otro que es un ángulo recto. ¿Sí? Tiene un ángulo recto. ¿Qué será un ángulo recto? Si ustedes saben qué es un ángulo recto. Ya les voy diciendo que el ángulo recto tiene 90 grados. Ya se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Y se lo llama, como es un triángulo con un ángulo recto, rectángulo. Entonces tenemos el triángulo acutángulo, que son tres ángulos agudos. El triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a ver después bien, que si yo lo tiene que hacer, miren. De paso, ese es un ángulo recto. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Primero porque seguramente va a haber un cuadradito acá. Y fíjense que todo, por ejemplo, este borrador, por lo general en la vida real se hacen muchos ángulos agudos. ¿Sí? Fíjense que si yo tuviera que medir este ángulo, ese ángulo tiene 90 grados. ¿Sí? Ya si es un poco, se llama recto.
Si fuera un poquito más grande el ángulo, se llamaría obtuso, que es entre 90 y 180 grados. ¿Se acuerdan de la primaria, no? Y un ángulo agudo, bueno, un ángulo agudo, lo vamos a escribir acá. Vamos a borrar esto, total ya vimos los vértices. ¿Sí? Mire, ¿eh? Esa es una parte de un ángulo. Voy a hacer un ángulo recto. Un ángulo recto, todo es recto. Miren, chicos, este ángulo es recto, tiene 90 grados. Y si quieren ya lo hacen. Ese es un ángulo recto. Y por lo general, esto sigue infinitamente, se lo marca con algo así. Ahora, ya si es más grande, el ángulo no se llama recto. Si es más de 90 grados, no se llama recto. Se llama, por ejemplo, así, un ángulo obtuso. Este es el ángulo, ¿sí? Acuérdense que esto es todo, esto es el ángulo, sigue infinitamente y sigue infinitamente. Eso es un ángulo obtuso, más de 90 grados. Y habíamos dicho que si yo quisiera hacer uno de menos de 90 grados, si este era el ángulo recto, podría ser todo esto, mira, todo esto que está acá. Ese sería un ángulo agudo, menos de 90 grados, entre 0 y 90. 90 es un ángulo recto, y entre 90 y 180, ¿qué que dice? Dio un giro de 180. Independiente iba último y dio un giro de 180 en la tabla. ¿Qué quiere decir? Que si iba último, fue a parar acá. Eso mide 180. Eso en realidad, ¿sí? Lo repito por las dudas, pero digo, es un ángulo llano. Bueno, entonces dijimos, no, vamos a ver esto para que tengan una idea, ¿no? Al menos por ahora no lo vamos a ver. Decíamos que tenemos un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo, que es un ángulo agudo. Por ejemplo, este sería, habíamos marcado el ángulo recto, ese sería un triángulo rectángulo. Y después hay otro, ¿sí? Miren que se lo voy a dibujar. Ese es un triángulo, este es un ángulo, y mi pregunta es, ¿ese ángulo que está ahí, tiene más de 90 o menos de 90? Fíjense que si fuera hasta 90, sería hasta ahí. Pero miren que es más grande. Entonces ese ángulo es más grande de 90. Ese ángulo, ¿sí?, se llama obtuso. Y como se llama obtuso ese ángulo, el triángulo se llama obtusángulo. Que es un ángulo obtuso. Más de 90 grados. Bien, entonces descubrimos que según sus ángulos, hay acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Ahí viene la síntesis de todo. Tenemos que ver esto, porque no podemos meternos en triángulo y no saber en qué se clasifican. Ahora, todos los problemas que vamos a ver ahora, donde se forman triángulos, fíjense los triángulos, ¿sí? Ya acá los triángulos que se forman, miren cuáles vamos a meternos bien dentro, bien adentro. En el equilátero, después les voy a decir por qué. En el isósceles, vamos a estudiar bien, después les voy a decir por qué. Y en el más importante, ¿sí?, en el rectángulo, el triángulo rectángulo. Porque acá, si ustedes ven, se forma un ángulo recto. Acá, que era la diagonal, si ustedes ven, se forma un ángulo recto. En el azulejo, que yo lo quería dividir con una diagonal, acá se forman ángulos rectos. Entonces, voy a tener que estudiar bien las propiedades del triángulo rectángulo, ¿sí? Y a su vez, vamos a conocer, vamos a ver que el triángulo isósceles y el triángulo equilátero, a ver cómo los transformo, ¿sí?, que tienen algo que ver con el triángulo rectángulo. Entonces, conocimos bien todos los nombres de los triángulos. Ahora lo que vamos a hacer es meternos dentro del triángulo rectángulo y a su vez, con lo que vamos a aprender, nos vamos a meter dentro del triángulo equilátero y del triángulo isósceles. ¿Qué le parece? ¿Todo bien? ¿Vamos? Bien. Corto un segundito si borro. Bueno. Miren lo que vamos a hacer ahora, chicos. Miren, yo hice triángulos, 3 triángulos distintos. Fíjense, 3 triángulos distintos. Y voy a probar, ya algunos chicos ya lo conocen, esto ya lo hicimos el año pasado, pero hay algunos chicos nuevos, ¿sí?, aparte algunos no se acuerdan, capaz. Entonces refrescamos, perdemos 5 minutos, ¿sí? Miren, este es un triángulo, acá le marqué los ángulos. Este es un triángulo, acá le marqué los ángulos. Y este es un triángulo y acá le marqué los ángulos, ¿sí? No lo podemos hacer personalmente con algunos, pero lo puedo hacer yo casi. Miren cuál es mi idea. Mi idea sería cortar los ángulos, apoyarlos en estos segmentos, acá puse cinta adhesiva para que se pegue, apoyarlos en ese segmento y ver que estos triángulos son todos distintos. Fíjense, este que es obtusángulo, este que es un triángulo isósceles a lo mejor, o acutángulo,
este que es un rectángulo, porque tiene un ángulo recto ahí, ¿sí? Mi idea sería cortarle los ángulos y ver cuánto mide la suma de sus ángulos interiores. A ver qué pasa, no sé, se me ocurre. Esto se voy a cortar primero uno, lo voy a pegar acá, lado con lado, lo pego ahí apenas empieza, ahí va uno, después lo pego bien, ¿sí? Voy a cortar el lado de este ángulo, lo voy a tener acá, voy a poner acá, lado 1, y voy a cortar el lado 2, así ya lo pego directamente. Bien, miren, voy a pegar este ángulo, uno al ladito del otro, vértice con vértice, ahí va, vértice con vértice, y este vértice con vértice. Fíjense que los tres ángulos, ¿sí?, que yo los corté, 1, 2 y 3, fíjense cuánto da. De un triángulo. Voy a agarrar otro triángulo. Se me ocurrió. Un triángulo plus ángulo. Voy a cortar estos tres y voy a pegar acá. ¿Qué les parece? Entonces vamos a cortar rapidito. El ángulo 2. El ángulo 1. Y el ángulo 3. ¿Sí? Bueno, vamos a pegarlo. Ya tengo los tres. Empezamos. Vértice con vértice. Este vértice con este vértice. No lo quise pegar con plasticola porque si no después me pega el pizarrón. Y este vértice con vértice, este es el vértice, lo pego acá. Fíjense que los tres ángulos, pegué uno al lado de otro, los ángulos externos, y fíjense cuánto me dio, ¿sí? Fíjense cuánto me dio, ¿sí? Me dio todo, yo empecé así y terminé acá, ¿sí? Terminé siendo un ángulo llano, un ángulo de 180. Los dos me dieron ese, dos triángulos distintos me dieron 180. ¿Qué les parece? ¿Corto esto? ¿Hace falta que lo corte para que se den cuenta de algo? ¿O para que recuerden algo? Bueno, si todavía alguien no se dio cuenta, son tres triángulos distintos. Estos ángulos me dieron 180, estos 180. Hagan otro ustedes, cualquiera. Yo voy a cortar, lo que está. Acá corto un ángulo. Acá corto otro. Vamos a cortar otro. Y vamos a pegar, ¿sí? Vértice con vértice. Siempre empiezo del mismo vértice. Juntito. Vértice con vértice. Vamos a ponerlo justo acá. Acá está el vértice, lo ponemos justo ahí. Pega. Fosa de origen. Ajá. Bueno. Y hacer el mal, lo pegamos así. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Vértice con vértice. Me gustaría pegar uno solo, que lo tengo acá. Que es este con este. Vamos. Un poquito de cinta scotch. Hacemos acá. Está un poquito de áspero el lijo. Este está medio abierto. Pero fíjense cuánto me dio. 180 grados. Eran tres ángulos distintos. Eran tres triángulos distintos. Y los tres, yo les corté los ángulos y me dio 180 grados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué encontré yo? Yo sin darme en cuenta, ¿sí?, encontré una propiedad de los triángulos, propiedad de triángulos, de cualquier triángulo, porque vieron que yo hice tres distintos, ¿sí?, que siempre va a pasar que si yo tengo un triángulo, ¿no?, no importa cuál fuere, A, B y C, si quieren sea así es lo mismo, A, B y C. No importa, puede ser la forma que sea. Entonces, siempre el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, siempre en un triángulo, la suma de sus ángulos interiores de un triángulo va a dar 180 grados. Ahí encontré una propiedad. Vamos a ver para qué sirve, Vamos a ver cómo lo podemos usar. A veces pasa cuando miden los edificios, ¿sí?, para que la pendiente o la vista no parezca tan grande el edificio, lo ponen pasado la línea municipal, entonces se le da una cierta cantidad de ángulos, de grados. Se usa mucho en diagrama. Después vamos a ver el problema. Entonces encontré una propiedad, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180 grados. ¿Qué le parece? Bueno, a partir de ahora con lo que aprendimos, ¿sí?, tanto sea elementos, la clasificación y esta primer propiedad que vimos,
lo que voy a hacer yo es dejarle una tareita, ¿sí? Donde miren cómo va a ser la tareita. Voy a cortar esto, si me queda el lugar. ¿Sí? Miren, le voy a dar un ejemplo cómo va a ser la tareita. Por ejemplo, vamos a dibujar un triángulo. ¿Sí? Este va a ser alfa, este va a ser beta y este va a ser gamma, otra letra griega, ¿sí? Gamma, así. Y miren lo que va a hacer, ¿eh? Alfa va a medir X, no sé cuánto va a medir X. Beta va a medir 2X, digo yo, podría ser 3, lo que sea, se me está ocurriendo, se me está ocurriendo. Y gamma, esperen un cachito. ¿Sí? Por decir, se me ocurrió, Alfa mide X, beta mide 2X y gamma mide 3X. ¿Cómo? Y me dicen, averiguar valor de cada ángulo. Ahí va, vamos con eso. Averiguar el valor de cada ángulo. Y yo digo, pará, es un triángulo. Y si es un triángulo, yo sé que estos, ¿qué son? ¿Ángulos qué? Interiores. Y si son ángulos interiores, ¿qué aprendí yo recién? De que los ángulos interiores, ¿cuánto miden siempre? No importa que sea el triángulo. 180 grados. Entonces pongo alfa más beta más gamma, 180 grados. 180 grados. Eso lo aprendí. Lo aprendí recién. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ver si ven ustedes ahí, a ver lo que estoy escribiendo. Sí. Creo que hasta acá. Entonces digo, en lugar de alfa, ¿qué puedo poner? X. Porque alfa es X. Entonces donde dice alfa pongo X. Más. En lugar de beta, ¿qué puedo poner? 2X, ¿no? Más. En lugar de gamma, ¿cuánto vale? 3X. Es igual a 180 grados. Listo. Me olvidé del problema. ¿Qué me quedó? Una ecuación. Yo sé resolver una ecuación. Sabiendo esa propiedad de que medía 180 grados, yo hice una ecuación de que alfa más beta más gamma es igual a 180. En lugar de alfa puse X, en lugar de beta puse 2X, porque vale 2X. En lugar de gamma puse 3X y lo igualé a 180. Resuelvo la ecuación. Una cosa más dos cosas más tres cosas, 6 cosas. ¿Siguen hasta ahí? Este que está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Y X es 180 dividido 6. Estas ecuaciones lo saben hacer de primer año, así que... Ecuaciones. Y cuenta, 180 dividido 6, 30. Miren lo que encontré. De que mi X vale 30. Pero a mí me están diciendo que averigüe el valor de los ángulos interiores. ¿Sí? Yo hallé el valor de X, pero me están diciendo, vos averiguá el valor de los ángulos. Y eso no es el valor del ángulo, es el valor de la incógnita. Yo lo que puedo hacer es, voy a cada ángulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que alfa medía X, beta medía 2X? Lo pongo acá porque así no se mezclan. Y gamma 3X. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿cuánto vale alfa? Si alfa mide X, yo la X la encontré. Entonces alfa mide 30 grados. Porque la X mide 30. Fíjese acá beta. Beta es 2X. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la X. 2 por X. 2 por 30. Si quiero le escribo. 60 grados. Ya encontré beta que es 60 grados. Y fíjense acá gamma. 3X. 3 por el valor que yo encontré de X, que es 30. ¿Y cuánto es 3 por 30? 90. Encontré el valor de los 3. Que alfa mide 30, que beta mide 60 y que gamma mide 90. ¿Estará bien? Yo para saber si está bien, lo que puedo hacer es sumar estos 3 y la suma de esos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Qué lo vimos recién? ¿Cuánto me tiene que dar? 180. Si me da 180, quiere decir que está bien. 30 más 60, 90. Más 90, 180. Me dio 180 grados. ¿Qué quiere decir? De que no solamente encontré el valor de los ángulos a partir de encontrar el valor de X, sino que también lo hice bien. Porque a veces cuando yo sumo me da distinto, pero a mí, en este caso, alfa más beta más C me tiene que dar 180. Yo acá lo reemplacé en una ecuación, resolví la ecuación, voy y reemplazo, porque yo encontré el valor de la X, no del ángulo. Entonces digo, X vale alfa, entonces alfa vale 30. Si este vale 2X, 2 por el valor de X,
2 por 30, 7 vale 3 por X, hago 3 por 30, 90. Y para terminar de asesorarme que está todo bien, sumo los 3. Y como los 3 me dan 180, quiere decir lo que escribo. Bueno, ese sería el inicio, después de las vacaciones, del primer tema. Pueden rebobinar, ver, pim, pam, pum, preguntar. Después seguramente haremos un zoom para explicarlo. Vean bien el video, comenten lo que quieran, hagan lo que quieran. Ya a partir de esto les puedo dejar tarea. ¿Qué les parece? Nos vemos, muchachos.